Tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Era hora de volver. Los compromisos cotidianos a veces se anteponen y volver a las ceremonias catábicas se convierte en una carrera de obstáculos. Pero este monumento necesita atención. Que le cuenten una historia que lo mantenga a raya. Dejarlo desatendido tiene implicaciones bastante peligrosas. De momento vuelvo solo. No es lo ideal. Estar aquí fuera no es fácil, pero hay que empezar de nuevo por alguna parte. Este sitio está completamente abandonado. La hiedra se ha adueñado de todo. Aunque es una hiedra marchita, las hojas están secas y el aire huele a incendio. Tengo que buscar la estatua adecuada. Y si no me falla la memoria, en esa dirección debería estar la estatua de la chimenea. Mientras nos dirigimos en esa dirección, os contaré poco a poco de qué irá la ceremonia de hoy. Iré al grano. Hitler no actuó solo. A su sombra marchaba Heinrich Himmler, su devoto lugarteniente, líder de la SS y arquitecto del horror. Fue él quien abrazó con fervor la ejecución de la solución final, un plan meticuloso que aspiraba al exterminio absoluto del pueblo judío en Europa. Himmler sabía que para tal empresa no bastaban simples prisiones ni castigos convencionales. Se necesitaba un escenario nacido del espanto, un infierno hecho estructura, un lugar donde la muerte pudiera trabajar sin descanso. Así se levantó Auschwitz-Birkenau, no como un campo de concentración, sino como una maquinaria construida para devorar cuerpos y borrar memorias. Allí, entre alambradas, humo y ceniza, la barbarie encontró su hogar y sus manos ejecutoras. Bien, aquí está la estatua, una chimenea. Encierra un símbolo que será mucho más claro cuando acabemos esta ceremonia. Para llevar a cabo esta empresa de muerte, el Führer, a través de Himmler, designó a hombres cuya lealtad y crueldad estaban fuera de toda duda. Reinhard Heydrich, el rostro implacable de la Gestapo, Adolf Eichmann, metódico hasta lo inhumano, que organizaba los trenes del horror, o Rudolf Höss, comandante supremo de Auschwitz. Pero entre todos, destaca una figura que quiebra el alma: Josef Mengele, médico en apariencia, verdugo en esencia. Bajo su bata blanca ocultaba un cuaderno repleto de aberraciones. Él fue quien llevó a cabo los experimentos más oscuros que haya presenciado la historia. Hablamos de juegos con la genética, disecciones de la inocencia, manipulación de cuerpos como si la vida no tuviera peso o valor. También fue quien, sin vacilar, señalaba con un dedo el camino hacia la cámara de gas, donde miles de miles fueron engullidos por la muerte. Algunos pocos sobrevivieron, portadores de un dolor que no cesa, y gracias a sus voces rotas por el pasado, podemos hoy levantar acta de este abismo, en este abismo, con el rigor de quien no quiere olvidar. Es hora de invocar de nuevo el fuego, es hora de que comience de nuevo Catábasis. En lo más profundo de la mente enferma de Hitler se gestaba una visión corrompida, una obsesión que acabó siendo un dogma. Él, arquitecto del odio, justificaba su cruzada con palabras como estas. Dice así: quien escudriñase con cautela un tumor, hallaría en su centro a un judío, tan inevitable como los gusanos que habitan la carne en descomposición. De este modo comparaba la existencia de un pueblo entero con la putrefacción, con la podredumbre misma del alma. Y no paraba ahí. En su retórica inflamada asociaba a los judíos con las pestes medievales, con el hedor invisible de la muerte negra. En fin, para él, la peste moral no era una metáfora, sino una determinación fanática
y esa enfermedad, los judíos, debían ser erradicados. Sus pensamientos se fueron volviendo gritos, decretos, fuego, objetivos. Y dice así: confirmé definitivamente que el judío no era un alemán. Ahora conocía íntimamente a los pervertidores de nuestro pueblo. Así se fraguó el odio, no como una chispa aislada, sino como una hoguera alimentada día tras día, tras día, tras día, por una ideología enferma y legitimada con el lenguaje del exterminio. Joseph Rudolf Mengele, aquel que más tarde sería conocido como el Ángel de la Muerte, llegó al mundo el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, una pequeña ciudad en la región bávara de Alemania. Nació en el seno de una familia acaudalada, de la alta burguesía, donde las tradiciones católicas se entrelazaban con la fría eficacia del negocio. Su padre, Karl Mengele, era el dueño de una próspera empresa de maquinaria agrícola, y su madre, Walburga, mantenía el orden doméstico con la misma rigidez con la que se mantenía la fe en su hogar. Todos los demonios de en un principio, todas las criaturas en la tierra, en el cielo y en el mar, salen de alguna parte. Y este es el origen, el hogar de infancia de Joseph, que fue el primero de 3 hermanos, seguido por Karl y Alois. Joseph creció bajo la sombra de la disciplina, lógicamente el privilegio, y la determinación de que pertenecía a una estirpe destinada a algo más. Detrás de los muros elegantes de su infancia, oscurecía algo en su mente, algo que es extraño y no acabamos de entender si es un clic o una gigantesca secuencia de eventos que convirtieron su mente en un cubo capaz de recibir como una esponja las ideas del Führer. El padre de Mengele no era simplemente un fabricante de herramientas agrícolas, era un visionario obsesionado con el porvenir de la tierra mecanizada, un artesano del hierro que soñaba con automatizar el campo y someterlo a la voluntad del hombre. Pasaba horas entre planos, poleas, correas de transmisión. Era, en definitiva, un alquimista moderno que no buscaba oro, sino eficiencia. Su taller era su santuario y en él se forjaba algo más que maquinaria. Se consolidaba el imperio de una familia que no tardaría en entrelazarse con el destino más oscuro del siglo. Por ejemplo, Jorge Camarasa, quien fuera periodista y escritor argentino experto en la divulgación de este periodo histórico y que también fue novelista y mucho más, dejó claro la postura de la familia Mengele respecto al nazismo con las siguientes palabras: acérrimo partidario de los nazis, en 1933 el padre de Joseph ofrecería su salón industrial a Hitler para que pronunciara el único discurso que dio en Günzburg, y gracias a ello iba a recibir amplias facilidades económicas para hacer crecer su negocio. Esa alianza no fue solo estratégica, fue simbiótica, y Karl, el padre de Joseph, vendió su espacio, su nombre, su lealtad, y a cambio recibió poder, recursos y expansión. La familia Mengele se convirtió así en un emblema del éxito bien alineado con la ideología, un apellido que resonaba. El legado de los Mengele aún respira en Günzburg, de hecho. En la fachada de la antigua fábrica, el apellido resplandece en letras de hierro, de 3 metros de altura, y dice Mengele, un nombre que para muchos evoca eficiencia, tradición y éxito empresarial. Una de las arterias principales de la ciudad lleva el nombre del patriarca Karl Mengele Straße. Una lápida de mármol inmenso honra a Karl, a Walburga y a sus hijos Alois y Karl Jr. Incluso un parvulario lleva el nombre de Ruth, la esposa de Alois, y sugiere que el apellido Mengele puede asociarse a la infancia, al cuidado, al porvenir. Pero entre tantos homenajes hay un silencio atronador. Un nombre se ha borrado deliberadamente del linaje visible. Hablamos, por supuesto, de Joseph Mengele. ¿Quién va por ahí? ¿Quién eres? Deja de esconderte.
Soy el frater Melquíades de Segorbio. ¿Qué clase de demonio eres? Uno bastante corriente. Me ha llamado la atención tu ceremonia. Un segundo, ¿te envía la catábasis? No me envía a nadie. Solo quisiera sentarme junto al fuego. De acuerdo, hazlo al otro lado, frente a mí. Eres una consecuencia de que hayamos abandonado tanto tiempo la catábasis, no me cabe duda. La energía del lugar está degenerada. Sí, lo está. Pues escucha lo que tengo que contarte. Por favor, mira las imágenes en el fuego. Como primogénito, Joseph Mengele estaba predestinado a heredar no solo el negocio familiar, sino el peso del nombre, el imperio agrícola forjado por su padre. Pero sus ojos no se detenían en los campos de Günzburg ni en la mecánica de las cosechadoras. Por ejemplo, un antiguo compañero de colegio llamado Julius Diesbach lo recordaba de la siguiente manera. Joseph era un joven muy ambicioso y con una gran necesidad de éxito. Quería conseguir la fama por sí mismo, aparte de la que hubiera ganado su familia, por supuesto. Y no es que simplemente quisiera tener éxito, es que deseaba destacar en la multitud. Sentía pasión por la fama. En una ocasión me dijo que un día yo podría leer su nombre en la enciclopedia. Un hombre ambicioso. Joseph vivía con la urgencia de superar a sus hermanos, en especial a Karl, con quien solo lo separaban 16 meses. Esa cercanía no hizo más que avivar los celos, la competencia, la tensión de una guerra doméstica. En la casa Mengele no había espacio para la ternura. Gobernaban el respeto rígido, la exigencia, el decoro. La relación entre sus padres no suavizaba el ambiente, sus discusiones eran frecuentes y en ese clima hostil, Joseph creció absorbiendo la frialdad que le rodeaba. Durante sus años de colegio, Mengele mostró una sensibilidad insospechada. Se sintió atraído por la música y el arte, como si en esas formas puras y armoniosas encontrara un refugio momentáneo a la rigidez doméstica. Pero fue en las ciencias donde su intelecto encontró su verdadero campo de expansión. Un profesor de secundaria, con mirada atenta y voz persuasiva, encendió en él una chispa que pronto se volvió fuego, el estudio del mundo natural. Todos los apocalipsis empiezan con un primer toque de trompeta. Biología, zoología, física, filosofía natural, todas estas disciplinas lo fascinaban, pero hubo una que lo atrapó con una intensidad especial, la antropología. Allí, entre cráneos, medidas y teorías evolutivas, encontró las herramientas para entender la condición humana, esa que luego más tarde pervertiría. Su educación católica, rígida hasta la asfixia, no hizo más que avivar un desprecio temprano por la Iglesia. A sus ojos adolescentes, los rituales y festividades no eran más que una farsa, una excusa para llenar las arcas bajo la máscara de la piedad. Esto lo volvió cínico, descreído, e hizo que comenzara a ver con desdén todo lo sagrado. Y, sin embargo, al mismo tiempo, he aquí la paradoja, cultivaba una imagen pública de compromiso y entrega. De hecho, se unió a la Cruz Roja, participó activamente en un grupo patriótico juvenil. Bajo esa fachada de joven solidario y disciplinado, se gestaba un espíritu dual, el del muchacho que buscaba pertenencia, pero que ya entonces empezaba a elegir, a dividir, a clasificar. El infierno está plagado de buenas intenciones. Sí, y tras el eco final de la Gran Guerra, Alemania se encontró de rodillas ante un destino que nunca supo leer del todo. Derrotada, la nación germana contempló atónita cómo se desvanecía la ilusión de una victoria que hasta el verano de 1918 creían posible. Asa Briggs y Patricia Clavin lo resumen con precisión inquietante. Dice de la siguiente manera: es probable que para los alemanes lo más difícil de aceptar de 1919 fuese la derrota en un conflicto que hasta ese mismo verano del año pasado creían que estaba ganado. Fue un despertar cruel, como si la historia hubiese girado bruscamente en plena marcha triunfal, dejándolos al borde del abismo. Las potencias vencedoras vieron entonces su oportunidad. Buscaron no solo someter a Alemania, sino desmembrarla, reducirla, despojarla de todo vestigio de su antigua fuerza. En la conferencia de París se detectó la sentencia:
el Tratado de Versalles fue su epitafio. Y se suponía que la intención era apaciguar el panorama. La forma fue brutal. Alemania tuvo que renunciar al servicio militar obligatorio, reducir su ejército a un mero esqueleto de 100.000 hombres y desmilitarizar los territorios al este del Rin, junto a una franja de 50 kilómetros al oeste. Su industria bélica fue sofocada, prohibidas las importaciones, exportaciones y hasta la fabricación de material de guerra. Su flota fue reducida a 36 buques de superficie sin submarinos, con un límite de 15.000 marineros, y su aviación militar fue completamente anulada. Cayó el peso del oro, indemnizaciones colosales en concepto de reparaciones, sumas imposibles destinadas a quebrar el alma económica de una nación ya herida. Alemania fue obligada a entregar territorios, a deshacerse de todo su imperio colonial. Así se gestó el resentimiento, el caldo espeso donde años después germinaría la rabia, el revanchismo y la idea de redención a cualquier precio. Porque en esas ruinas no solo se enterró un imperio, sino que también se sembró la semilla de un monstruo que aún no había nacido. Esa era la Alemania humillada, la Alemania despojada, la que sirvió de cuna para la elevación de Adolf Hitler. No es la primera vez que escucho una historia así. No, ¿verdad? Bueno, la crisis económica mundial de 1929 fue la ocasión perfecta. Como una plaga silenciosa, la depresión se esparció por Europa y en Alemania golpeó con furia desmedida. Fábricas cerradas, desempleo masivo, hambre en las calles. La nación entera parecía derrumbarse, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Y fue en ese vacío, en esa desesperación colectiva, donde el discurso del Partido Nacionalsocialista se volvió irresistible. Prometían orden en medio del colapso, identidad en medio del desarraigo, enemigos claros a los que culpar. Las elecciones de 1932 confirmaron lo inevitable. Los nacionalsocialistas se convirtieron en la fuerza con mayor representación en el Parlamento. La semilla del odio había florecido al amparo del sufrimiento. Y entonces, en 1933, el golpe final. Con el respaldo de las élites conservadoras de sectores de la extrema derecha que lo veían como un instrumento de control, Hitler fue nombrado canciller. Lo que parecía una jugada política calculada por sus aliados, pronto se revelaría como un pacto con la destrucción. En ese instante, bajo la apariencia de legitimidad, comenzó un reinado del odio. Alemania, herida, con ganas de redención, acababa de entregar su alma a un hombre que prometía elevarla por encima de todo. Y así nació el Tercer Reich. Un montón de piezas de dominó colocadas para que un loco propagase el nuevo odio. Un odio, además, que enraizó en lo más hondo de los ambientes académicos. A comienzos del siglo XX, en los pasillos de sus universidades, comenzaba a gestarse una transformación silenciosa y peligrosa que ya ha sido protagonista de las ceremonias de la catábasis. Surgían nuevas corrientes dentro de la antropología física, ansiosas por separar al ser humano de su contexto cultural, para reducirlo a medidas, cráneo, sangre y sobre todo herencia. El objetivo era ambicioso, construir una historia natural del homínido que desafiara a la antropología social y cultural dominante hasta entonces. Y lo que comenzó como un debate académico acabó filtrándose pronto a los engranajes del poder. Ideas que debieron quedarse en el aula fueron absorbidas por el Estado como verdades irrefutables. La ciencia de la raza dejó de ser teoría para convertirse en doctrina y la higiene social, con su barniz de salubridad, se volvió el argumento ideal para justificar la exclusión, la esterilización, el aislamiento y más tarde, el exterminio. Así se sentaron las bases de un nuevo orden moral disfrazado de ciencia. Desde el mismo instante en que el régimen nazi consolidó su dominio, la antropología física se transformó en algo más que una disciplina académica. Se volvió instrumento, columna vertebral ideológica. El Estado, muy interesado, comenzó a regarla con fondos generosos, becas, cátedras y laboratorios, apostando a que en sus cráneos, fórmulas y medidas se encontraría una legitimación filosófica y ética del nuevo orden. El conocimiento al servicio de la perversión es algo recurrente a lo largo de los siglos. Sí, pero novedoso en estas magnitudes.
Las antropologías social y cultural que hasta entonces habían intentado comprender al ser humano en su diversidad fueron relegadas, marginadas, olvidadas. No servían al discurso del poder. No ofrecían enemigos, ni purezas, ni jerarquías sanguíneas. En cambio, la antropología física era vista como una ciencia luminosa capaz de trazar con precisión los límites de aquello que debía ser preservado y de lo que por supuesto debía ser exterminado. Con el tiempo, esa estructura siniestra proporcionó a sectores clave de la medicina el marco perfecto para actuar. Bajo su amparo, muchos aceptaron los infames programas de eutanasia. Lo hicieron no con remordimiento, sino con determinación, porque en su lógica, matar ya no era un crimen, era una forma de sanear. En octubre de 1930, un joven Mengele, tras rechazar la opción de hacerse odontólogo, ambicioso y todavía ajeno, al menos en apariencia, a los vertiginosos cambios políticos que estremecían a Alemania, dejó atrás su hogar y se dirigió hacia el este, hacia Múnich. Allí, en la capital bávara, donde el humo de las cervecerías se mezclaba con los discursos inflamados, lo esperaba una ciudad en plena mutación. Era Múnich, el foco donde Hitler encontró su eco. Desde allí, con su retórica encendida, señalaba a los políticos judíos de Berlín como los corruptos, que habían entregado la dignidad alemana en Versalles. Atizaba al ultranacionalismo como quien aviva una hoguera, hablaba de un nuevo imperio, vasto y glorioso, y suplicaba al partido que arrancara de raíz al gusano judío para exterminarlo en cuerpo y memoria. Más cerveza para el rebaño. Palabras como herencia y eugenesia ya no habitaban exclusivamente los claustros universitarios ni los tratados especializados. Habían escapado como una peste elegante hacia los cafés, las plazas y las cocinas alemanas. Se habían vuelto parte del lenguaje cotidiano, pronunciadas con naturalidad por bocas que jamás habían leído una página científica. El saber se había contaminado con ideología y la ideología, a su vez, se vestía con ropajes de ciencia para volverse incuestionable. La piedra comenzó a rodar desde lo alto de la colina. El antisemitismo crecía no como una furia desbordada, sino como una fe. Se filtraba del espíritu del pueblo alemán apelando a una vieja mística, la idea de una nación elegida, de una raza que debía renacer desde la limpieza, desde la eliminación quirúrgica de todo aquello que la enfermaba. Judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales, enfermos mentales eran presentados como cuerpos extraños, como parásitos que impedían el florecimiento del ideal germano. Y mientras tanto, la comunidad científica, o gran parte de ella, observaba en silencio, no con horror, sino con tolerancia, incluso con entusiasmo. Pureza hereditaria, eutanasia, esterilización de los indeseables, superioridad racial, se discutían en congresos, se enseñaban en universidades y se legitimaban con gráficas y medidas. La presión social es la excusa perfecta para las débiles de espíritu. Entre ideólogos, escuchantes y cómplices pasivos, las cámaras de gas ganaron un corazón como el hombre de hojalata. No creo que sea tan fácil vivir en ese contexto. Hubieron opositores, pero el concepto de que algunas vidas no merecen ser vividas se volvió debatible, defendible en auditorios llenos de hombres con estudios. Ahora guarda silencio, por favor. Ottmann Freiherr von Bertschuer, uno de los máximos defensores de esta nueva corriente pseudocientífica, está a punto de dar una ponencia. Bertschuer creía que los gemelos encerraban el misterio de la duplicación perfecta, el secreto de la reproducción dirigida y selectiva. Por eso, estos niños se convirtieron en objetivo de estudio, en materia prima para experimentos. Bajo un lenguaje técnico y frío, se daban alas a atrocidades. Las enfermedades, los tipos raciales, el mestizaje, todo era objeto de clasificación, todo podía ser controlado. Mengele, imbuido desde joven por una visión racista del mundo, no tardó en encontrar su lugar entre los ideólogos más fanáticos del Reich. Y ahí lo tenéis, en primera fila. Ese puesto. El Instituto de Frankfurt, dirigido por Bertschuer, colaboró estrechamente con la SS en la formación de médicos. Desde allí, las evaluaciones genéticas se transformaron en directrices para los funcionarios del régimen, guiando decisiones que marcaron la frontera entre la vida y la muerte. Impulsado por una ambición que no conocía descanso, Joseph Mengele se lanzó de lleno a una doble empresa:
obtener simultáneamente el doctorado en antropología y el título de médico. En ese ascenso académico encontró su primer gran impulso en la figura del profesor Theodor Mollison de la Universidad de Múnich. Fue él quien le tendió la mano, quien vio en Mengele no solo talento, sino el reflejo de sus propias ideas. Mollison era un convencido de que la herencia y la higiene racial no eran solo teorías, sino herramientas prácticas. Su arrogancia científica rayaba en lo grotesco. Afirmaba sin titubeos, por ejemplo, que bastaba con observar una fotografía para determinar si alguien tenía ascendencia judía. ¿Qué diría de ti? Me trae sin cuidado lo que ese hombre dijera de mí. Volvamos. El 1 de enero de 1937, Joseph Mengele dio un paso decisivo hacia su consagración dentro de la maquinaria científica de Hitler. Gracias a la recomendación de su mentor, el profesor Mollison, fue nombrado investigador asistente en el Instituto del Reich para la Herencia, la Biología y la Pureza Racial, una entidad tan prestigiosa como siniestra enclavada en la Universidad de Frankfurt. Para Mengele, afiliarse al partido nazi fue una mera formalidad, un gesto casi administrativo. Y de ahí, poco después, saltó a la SS, esa orden que no era solo una fuerza paramilitar, sino el verdadero corazón ideológico del nazismo, los guardianes autoproclamados de la pureza racial. Como exigía el ritual de admisión, se sometió al minucioso rastreo genealógico que escarbaba en las raíces familiares hasta 4 generaciones atrás en busca de cualquier atisbo de impureza racial. Y lo superó. Encantador. Se quedaría más tranquilo. En el verano de 1942, mientras Europa ardía bajo el peso de la guerra y la maquinaria nazi afinaba sus instrumentos de exterminio, Bert Schuber, mentor y protector de Mengele, dirigía con mano firme el Instituto Kaiser Guillermo en Berlín. Desde allí supervisaba los programas sobre pureza racial, al tiempo que tejía su red de influencias. Fue en ese momento, mientras Mengele servía como médico de campaña con la división Viking en el frente ruso, que Bert Schuber vio la ocasión de dar forma definitiva a su discípulo. Lo llamó por teléfono, lo persuadió y finalmente lo convenció para dar el paso más fatídico de su vida. Tras su traslado a Berlín, recibió un ascenso. Capitán de la SS, un nuevo rango y por supuesto una nueva autoridad. Y en mayo de 1943 llegó finalmente al lugar donde su nombre se convertiría en sinónimo de horror. A finales de mes, bajó en un recinto cercado por alambres, hundido en un valle pantanoso a 1 hora de Cracovia, allí donde el humo nunca dejaba de salir, donde los gritos se perdían entre ladridos y órdenes, donde la muerte tenía horario y método. Ah, una supuración de infierno en la tierra. Sí, había llegado a Auschwitz. Dijo una vez Mengele: cuando nace un niño judío no sé qué hacer con él. No puedo dejar al bebé en libertad, pues no existen los judíos libres. No puedo permitirles que vivan en el campamento. No contamos con las facilidades que permiten su normal desarrollo. Y no sería humanitario enviarlo a los hornos sin permitir que la madre estuviese allí para presenciar su muerte. Por eso envió juntos a la madre y a la criatura. Auschwitz, ubicado en tierras polacas, este campo de concentración no fue simplemente un lugar de encierro. Allí, entre alambradas infinitas y barracones devorados por el invierno, latía una urgencia devastadora por exterminar. Para el momento en el que Mengele llega a Auschwitz, aquí habían 140.000 personas y se extendía el campamento por kilómetros en todas direcciones. Una ciudad de condenados. En ese punto, el campo ya no era una idea de construcción, era un monstruo adulto, hambriento, y la llegada de Mengele no marcó el inicio del horror, pero sí le dio un nuevo rostro, el del científico demente que jugaba a ser Dios. Auschwitz contenía 5 crematorios y cámaras de gas. Los días claros, las llamas y el humo negro hacían que fuese posible identificar Auschwitz desde una distancia de más de 50 kilómetros. Las chimeneas nunca paraban, rompían el horizonte pantanoso de los alrededores del lugar. Y al final podemos aproximar, sobre todo en base a lo que dijo uno de los comandantes, que el número total de judíos gaseados en 24 horas era aproximadamente 9.000. Una necrópolis. Según afirma Jorge Camarasa, hasta el 27 de enero de 1945, que fue el día en que el Ejército Rojo liberó a Auschwitz, al menos 1.300.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados ahí.
El 90% de ellos eran judíos. Durante 5 años, la rutina del horror permaneció inalterable, repetida como un ritual mecánico. De ese número, 900.000 fueron asesinados inmediatamente tras su llegada. No se les dio tiempo a preguntar, a llorar o a comprender siquiera qué hacían ahí. Eran los débiles, los ancianos, los enfermos y los niños, no aptos para trabajar y por tanto prescindibles. Apenas pisaban el andén, un oficial, y a veces Mengele, decidía su destino con un gesto de la mano. A la izquierda, la cámara de gas. A la derecha, el infierno prolongado del trabajo forzado, fusilamiento o ciclope. Los 400.000 restantes murieron lentamente. Su muerte no fue inmediata, sino procesada. Murieron por enfermedades, por hambre, por experimentos disfrazados de medicina, por el trato sistemático que buscaba quebrar cuerpo y espíritu. Algunos resistieron días, otros meses, pero todos acabaron arrojados a la misma fosa. Aunque Auschwitz no fue el único campo donde se aplicaron estas políticas del exterminio meticuloso, fue sin duda el que empujó los límites de la barbarie más allá de lo imaginable. Allí el crimen se volvió industria, ideología, ciencia y burocracia. Una fábrica donde no se producían bienes, sino vacío, humo. Más allá de los kilómetros de alambradas electrificadas, de las torres de vigilancia con ametralladoras, los hombres de la SS vivían cómodamente, tenían casas, jardines, esposas, hijos, familia. Regresaban de su jornada como si volvieran de una oficina tras un día de trabajo como cualquier otro. Cenaban, reían, dormían en camas tibias, mientras, al otro lado de la cerca, el humo no dejaba de elevarse. Ese contraste brutal, el confort junto al exterminio, es uno de los rostros más atroces del mal, su capacidad para convivir con la rutina, con la normalidad, con la vida que sigue como si nada. Auschwitz era también un paisaje en sí mismo, con árboles, flores, praderas, pájaros y arroyos, y eso lo hace aún más insoportable porque no fue el infierno, fue algo peor. Fue el infierno escondido tras una cortina de bosques maravillosos. Y cuando el tren que transportaba a Mengele comenzó a acercarse a Auschwitz, no fueron las barracas ni las alambradas lo primero que captó su atención. Fue el cielo. Fue otra cosa. Lo veo. Aquella visión había impactado también a otro médico, Miklos Nizhly, prisionero húngaro de ascendencia judía, quien, al llegar al mismo lugar, describió la escena con un asombro contaminado de espanto. Dice así: una inmensa chimenea cuadrada, hecha de ladrillos rojos, se eleva hacia lo alto. Estaba especialmente atacado por las enormes lenguas de fuego que se elevaban entre las barracas de iluminación. Intenté imaginarme qué guiso infernal requería ese fuego tan tremendo y continuo. Una ligera brisa trajo el humo hasta mí. La nariz y luego la garganta se me llenaron del hedor nauseabundo de la carne quemada y del pelo chamuscado. Ah, ya lo entiendo. Por eso te has puesto aquí, ¿verdad? La estatua. Escúchame, cuando Mengele llegó a Auschwitz en mayo de 1943, el campo ya no era un proyecto en expansión, era una ciudad de muerte consolidada, un laberinto de horror que se extendía por kilómetros por doquier. El doctor Miklos Nizhly, forzado a trabajar bajo la supervivencia directa de Mengele, recuerda con sobrecogimiento el primer contacto cercano con aquel médico y con la vastedad del campo que ambos habitarían desde lados opuestos del bisturí. Dice Miklos: regresé al cuartel 12 justo a tiempo para la llegada del doctor Mengele. Se acercó y mandó que me llamaran y me pidió que subiera al coche con él. Y nosotros nos pusimos en camino con la carretera llena de baches. Durante 12 minutos aproximadamente, estuvimos dando vueltas por el laberinto de alambres de púas y atravesamos puertas muy bien custodiadas. Es decir, pasamos de una sección a otra. Solo entonces me di cuenta de lo enorme que era aquello. Los que llegaban a Auschwitz no asistían solo a la brusquedad inmediata del terror, sino a una coreografía del desconcierto. Como describe Gerald Lastor, era casi como una estampida en cámara lenta. La confusión era total. Guardias que chillaban y maldecían, perros que gruñían, lanzando mordiscos, y una multitud que no podía entender lo que estaba pasando. A veces, la llegada era suavizada con una farsa, una orquesta que tocaba melodías mientras las familias descendían de los vagones,
agotadas, sucias y aturdidas. Un discurso tranquilizador hablaba de trabajo, de oportunidades y de duchas. Esto contrastaba con el rugido de las llamas que saltaban hacia el cielo desde las chimeneas y el hedor insoportable de carne y pelo quemado. El aturdimiento cognitivo de esos espíritus bajándose del tren es la clase de experiencia que desprende energía suficiente para producir una marca térmica en el lugar. La voz metálica del megáfono imponía orden sobre el caos. Un oficial, invisible, autoritario, les explicaba que hombres y mujeres serían separados. Aquellos en condiciones de trabajar formarían una columna. Serían obreros útiles para el Tercer Reich. La segunda columna estaría compuesta por los ancianos, los niños y las madres con hijos pequeños. También por los enfermos y los agotados por el viaje interminable. A ellos se les decía que serían enviados a pequeñas aldeas cercanas, donde ayudarían en tareas domésticas. Izquierda, derecha. Era la gran mentira, una ficción cuidadosamente diseñada para mantener la calma, para impedir la desesperación, para evitar que el pánico arruinara la eficiencia del exterminio. Porque no había aldeas. Claro que no. No había casas, ni cocinas, ni trabajo liviano. Esa segunda columna, los inútiles, los prescindibles, caminaba directo hacia la cámara de gas. Solo se detenían para desnudarse, entregando no solo su ropa, sino sus últimas defensas humanas. En ese momento, ya habían sido borrados del mapa administrativo de Auschwitz. Nadie registraba su ingreso. Naturalmente, aquella maquinaria de exterminio requería un rostro de autoridad, alguien que con la apariencia de ciencia y legitimidad decidiera quién viviría un poco más para servir como esclavo y quién sería enviado a la muerte. Ese rostro fue muchísimas veces el doctor Joseph Mengele. Asumió esa tarea con una celeridad que estremecería incluso a sus superiores. Casi de inmediato, comenzó a ocupar su lugar junto a las vías del tren. Una mirada, una pregunta superficial, una inclinación de cabeza. A la izquierda, vida precaria, trabajo forzado. A la derecha, sin embargo, la muerte. Izquierda, derecha. Los testigos han descrito a Mengele erguido, impecable, con su uniforme pulcro y su guante blanco, como si participara en una ceremonia más que en la elección para la aniquilación. Han declarado haberlo visto cumplir esa función al menos 74 veces, pero la cifra verdadera es imposible de conocer. Quienes podrían haber contado más ya no están. Apenas unos días después de su llegada a Auschwitz, Mengele dejó claro que no sería un médico más. En medio de una de las recurrentes epidemias de tifus que asolaban el campo, una amenaza constante debido al pantano cercano, la falta de agua limpia y las nubes de mosquitos, Mengele se ganó rápidamente la fama de implacable. Mientras otros médicos de la SS intentaban sin éxito contener la enfermedad con métodos rudimentarios, Mengele no perdió tiempo, y en 1981, cuando las autoridades de Alemania Occidental aún creían que seguía con vida, la oficina del fiscal general formuló 78 acusaciones en su contra. Entre ellas se encuentra uno de los documentos más completos y contundentes jamás elaborados sobre sus crímenes. Una orden de prisión que detalla, con precisión clínica, la respuesta de Mengele al brote de tifus. Según este documento, el 25 de mayo de 1943, Mengele envió a la cámara de gas a 507 gitanos y 528 gitanas que pensaba que podían tener tifus. No esperó resultados médicos, no ofreció cuarentenas ni tratamientos, solo ejecutó. La lógica era simple: eliminar la amenaza eliminando los cuerpos que la contenían. Un día después, según la misma acusación, el 25 o 26 de mayo, perdonó a los gitanos alemanes, pero envió a otros 600 a la cámara de gas. Aquí, la decisión se tenía no solo de crueldad, sino de discriminación interna dentro del propio horror. Algunos eran útiles, otros no. Algunos merecían la excepción, otros solamente la muerte. Así se consolidó la reputación de Mengele, no como un médico, sino como un administrador
de olvido. Está claro que no daba rodeos. A finales de 1943, el tifus volvió a sembrar su sombra sobre Auschwitz, esta vez en el campo de mujeres de Birkenau. Allí, bajo el control directo de Mengele, unas 20.000 prisioneras malvivían. La enfermedad se propagaba con rapidez y aproximadamente 7.000 mujeres se encontraban ya gravemente enfermas. Fue entonces cuando el ángel de la muerte propuso otra de sus soluciones. La doctora Ella Lingens, una médica austríaca deportada por ayudar a judíos a escapar, fue testigo del método que Mengele aplicó. Su testimonio es escalofriante. Envió a la cámara de gas a todo un barracón de judías, 600 mujeres, y lo hizo limpiar. Luego lo hizo desinfectar de arriba abajo. Después puso bañeras entre este barracón y el siguiente y sacó a las mujeres del siguiente para que las desinfectaran y las envió entonces al barracón limpio. Allí les dieron un camisón limpio y nuevo. El barracón siguiente se limpió de la misma manera hasta que todo quedó desinfectado. Fin del tifus. Lo terrible es que no pudiera meter en ningún lado a las 600 mujeres primeras. Para la mayoría de los médicos de la SS, las selecciones en la rampa de los trenes eran tareas insoportables, cargadas de una tensión que quemaba. La doctora Ella Lingens, una testigo lúcida, recuerda cómo muchos de estos hombres, aún dentro del aparato del horror, no podían enfrentarlas sobrios. Algunos, como Werner Roth, que odiaba su trabajo, o Hans Koenig, al que asqueaba profundamente, tenían que emborracharse antes de presentarse en la rampa. Incluso entre las baronías infernales hay jerarquías de maldad. Sí, y había excepciones. Dos figuras se destacaban por su capacidad de actuar sin anestesia emocional, sin necesidad de alcohol o evasión. Uno de ellos era el doctor Fritz Klein, el otro y más temido, el doctor Mengele. No había asco en sus gestos, no había duda. Su cinismo se extendía más allá del acto mismo de señalar a la izquierda o a la derecha. Era una determinación ideológica encarnada en su carne. La doctora Lingens lo resumió con una frase que hiela la sangre. Una vez me dijo que solo había dos pueblos elegidos en el mundo, los alemanes y los judíos, y que era cuestión de tiempo ver quién era superior, de manera que decidió que había que destruirlos. En esa frase se revela el núcleo del pensamiento de Mengele. No mataba por sadismo, no experimentaba por curiosidad, lo hacía por misión. Una cruzada racial. En su cabeza estaba haciendo historia. Sí, bueno, ahí estaba, en la rampa, inmaculado en su uniforme ceñido de la SS, con las botas lustradas, los guantes blancos y un bastón que más parecía un cetro que una herramienta médica. Su aspecto impecable contrastaba brutalmente con la miseria de aquellos a quienes se evaluaba. Su cabello peinado con raya exacta, su manicura pulcra, esa altivez silenciosa. A menudo silbaba melodías de ópera mientras decidía con una leve inclinación del bastón el destino de cada recién llegado, derecha o izquierda, vida o muerte. Lo hacía con una calma perturbadora, casi con disfrute. Así lo recordaban muchos sobrevivientes, impactados no solo por su poder, sino por la teatralidad de su presencia. Algunas mujeres, incluso humilladas, al permanecer desnudas bajo su inspección, comentaban su atractivo físico, apenas empañado por la separación de sus incisivos. La doctora Gisela Perl, prisionera y médica húngara, no ocultaba su desprecio. ¿Cómo odiábamos a ese curandero? Profanó la sagrada palabra, ciencia. ¿Cómo odiábamos su pelo peinado con raya, su altanería, sus silbidos continuos, sus órdenes absurdas y su fría crueldad? Y continuaba. Un día tras otro estaba en su puesto, observando la conmovedora multitud de hombres, mujeres y niños que pasaban debatiéndose, todos en la última fase del agotamiento después del viaje inhumano en vagones de ganado. Señalaba con el bastón a una persona y solo decía una palabra, derecha o izquierda. Parecía que disfrutaba con esta tarea terrible. Además, Mengele no necesitaba levantar la voz. Su poder estaba en el gesto mínimo. Es la autoridad que podría manar de una esfinge. La doctora Olga Lengyel
fue una de las pocas almas que lograron sobrevivir al infierno de Auschwitz. Su testimonio constituye una de las fuentes más valiosas para recordar lo que no debe ser olvidado. En sus palabras se dibuja el descenso al horror desde el mismo instante en que los vagones se detuvieron. Mientras se nos reunían en el andén de la estación, los equipajes fueron cargados por las criaturas vestidas como condenados. Luego, fueron retirados los cadáveres de los que habían perecido durante el viaje. Eran cuerpos hinchados por la descomposición, abandonados a la podredumbre tras días de encierro sin aire ni agua. El hedor era tan nauseabundo que millares de moscas fueron atraídas hacia los muertos, se cebaban en los cadáveres y atacaban a los vivos, atormentándolos incesantemente. Llegados a este punto, lo más normal es preguntarse cómo el ser humano, cómo alguien puede ser cómplice de una situación así, cómo alguien puede acabar formando parte de un genocidio tan bien organizado. Un amigo de esta ceremonia, el señor Víctor Santana, psicólogo y creador del podcast Psicología a Ladrillazos, nos lo va a explicar a continuación. Robert Louis Stevenson escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en 1886. En su novela, el Dr. Jekyll, un hombre educado y perfectamente adaptado a la vida social de su época, decide explorar la dualidad del ser humano. Desarrolla una pócima que le permite eliminar toda inhibición moral y liberar su lado más oscuro. El Sr. Hyde, una criatura violenta, depravada, impulsiva y despiadada, sin rastro de empatía ni freno social. Décadas más tarde, Carl Jung retomaría esta idea desde la psicología profunda. Para él, la psique humana es como una moneda de dos caras. Por un lado, la persona, el yo social, moral, justo, altruista, diseñado para convivir en grupo. Y por el otro, la sombra, un rincón oculto del alma que alberga todo lo que negamos de nosotros mismos. Lo egoísta, lo obsceno, lo cruel, lo envidioso, lo sádico. Como diría Nietzsche, ese abismo interior que preferimos no mirar, aunque él sí que nos mira a nosotros. A nivel evolutivo, la especie humana ha sobrevivido gracias a su capacidad de formar tribus, y con ello a su tendencia a dividir el mundo en dos, nosotros y ellos, amigos y enemigos. Es un mecanismo primitivo pero eficaz a la hora de conservar el estatus, el territorio y los recursos para asegurar la supervivencia. En tiempos de paz, el barniz de la civilización mantiene a raya esa sombra colectiva. Pero en tiempos de guerra, cuando tememos perder nuestro estatus y nuestros recursos, nos dividimos en grupos identitarios. Las convenciones sociales se derrumban, el orden se descompone y la sombra colectiva se libera. Y del mismo modo que Jekyll se transformaba en Hyde, las sociedades enteras pierden la razón. El enemigo deja de ser humano, se convierte en una cucaracha, una rata, un gusano, algo que no merece compasión. Matarlo no genera culpa, se trata de un deber, del mismo modo que no genera culpabilidad aplastar a un mosquito. Si revientas la cabeza de un bebé enemigo contra una pared, no lo haces tú, lo hace Hyde. Y en esa lógica delirante lo has hecho por el bien del mundo. Y luego vuelves a casa, vuelves con los tuyos, y ahí estás otra vez, amable, educado, tierno con los niños. Eres de nuevo el Dr. Jekyll. Nadie lo sospecha, pero los dos habitan en el mismo cuerpo. En ocasiones, por el frío, los cuerpos apoyados contra las paredes permanecían así, congelados, impidiendo que las puertas de los vagones pudiesen abrirse. En la rampa, la desmembración de la familia era lo primero. En cuanto salimos del vagón de ganado, mi madre, mis hijos y yo quedamos separados de mi padre y de mi marido. Fue un corte seco, sin explicaciones, sin despedidas. Luego, las columnas se formaron, extendiéndose como hileras de desesperación por cientos de metros. Un detalle respecto a la explicación de por qué unos iban a la izquierda y otros a la derecha. Bueno, la única explicación ofrecida a los recién llegados era una mentira pulida con la frialdad del hábito. Los ancianos dijeron que darían a cargo de los pequeños. Las madres lo creyeron, querían creerlo. Era lógico suponer que los adultos serían destinados al trabajo y los más débiles quedarían al cuidado de otros. Una ilusión piadosa para soportar lo insoportable. Pero las selecciones de Joseph Mengele no se limitaban a la rampa, también lo hacía dentro de los bloques de enfermería. Allí su crueldad adquiría un matiz aún más perverso. El juego sádico con la compasión ajena, con el deber ético de quienes aún intentaban sanar en mitad del horror. La doctora Ella Lingens, médica prisionera, dijo en una ocasión: el doctor Mengele hizo que las cosas fueran fáciles para él. Nos ordenó a nosotros, los médicos de la prisión, que elaborásemos
listas meticulosas de nuestros pacientes, completos, con diagnósticos y pronósticos. A simple vista parecía un procedimiento médico normal, pero en Auschwitz nada era inocente. Se les pedía que indicaran cuánto tiempo necesitaría cada paciente antes de poder volver al trabajo. Pero aquella no era una planificación clínica, era una sentencia encubierta. Si anotábamos que un paciente tenía que permanecer en el hospital durante más de 2 o 3 semanas, estaba condenado. Aquella anotación sellaba su destino. Pero Mengele, fiel a su cinismo, añadía una capa más a su crueldad. Si el pronóstico era demasiado optimista, si se escribía que una mujer podría recuperarse en pocos días, él mismo la hacía llamar, la observaba con desdén y gritaba a los médicos: ¿y dice usted que es médico? ¿Quiere dar el alta a esta pobre criatura medio muerta antes de 4 semanas? Así, los condenaba a una trampa imposible. Si eran compasivos, firmaban la muerte. Si eran prudentes, los acusaba de negligencia. Nos obligaba a elegir entre la mentira, la traición o la culpa. O bien, si el doctor Mengele aceptaba el pronóstico de la fecha, insistía en que se diera de alta a la paciente ese mismo día. En los casos de mujeres muy debilitadas, el alta era a veces una especie de asesinato, porque una mujer débil, sacada de la enfermería antes de tiempo, no iba al trabajo, iba al colapso. Con frecuencia era imposible saber lo que había que hacer. En esa frase final de la doctora Lingen se condensa el dilema de todos los que intentaron practicar la medicina en aquel infierno. Cuando no lo observaban ojos facultados como los de la doctora Lingens, Mengele mostraba su rostro más descarnado. Sin el freno de esta mirada externa, su crueldad se liberaba, y entonces no solamente elegía, sino que también ejecutaba. La acusación formal levantada por la Alemania Occidental de 1981 enumera un catálogo monstruoso de sus actos, una letanía de horror clínico, que dice: Josef Mengele está acusado de haber tomado parte de forma activa y decisiva en la selección de prisioneros de los bloques de enfermos, de prisioneros que, después de pasar hambre, privaciones, agotamiento, enfermedad, dolencias, abusos o, por otras razones, no servían para el trabajo en el campo y cuya rápida recuperación no se preveía, y también de aquellos que padecían enfermedades contagiosas o poco corrientes, como una erupción en la piel. Para ellos no había tratamiento, ni cama, ni compasión, solo sentencia. Los condenados eran asesinados por inyecciones directas al corazón, fusilamiento o por asfixia de Zyklon B. Todo con el objetivo de dejar sitio para nuevos prisioneros, abro comillas, adecuados, cierro comillas, útiles, momentáneamente explotables. Las inyecciones letales contenían fenol, petróleo, evipal, cloroformo o incluso aire, inyectados directamente en la corriente sanguínea. A menudo era el propio Mengele quien las administraba. Era un depredador incansable. En una ocasión fue tan grande la cantidad de prisioneros metidos en una cámara que, 20 minutos después, tras asegurarse por una ventana de seguridad, una especie de escotilla, que ya no quedaba rastros de vida en su interior, al abrir la puerta se encontraron con un bloque compacto de cadáveres, un bosque de cabezas y expresiones de agonía. Tal era el apretujamiento que seguían de pie. Mengele no siempre acudía a las rampas con gritos o el bastón en alto. En ocasiones adoptaba un tono casi dulce, tranquilizador, como si quisieran volver a sus víctimas en una falsa sensación de seguridad antes de arrojarlas al abismo. Un testimonio anónimo recogido por el ejército de los Estados Unidos revela una faceta aún más perversa del llamado ángel de la muerte. A veces observábamos la forma con la que el doctor Mengele trataba a las mujeres y a los niños que se bajaban del tren. Su voz era amable, sus gestos suaves, su presencia, impecable como siempre, casi acogedora. Y decía: señora, tenga cuidado, el niño va a coger un resfriado. Señora, está enferma y cansada después de un viaje tan largo. Deje al niño con esta dama y después lo recogerá en la guardería. Aquel tono afable era una estrategia de manipulación que buscaba evitar el pánico. Convertía la entrada al matadero en una escena doméstica casi inocente. Esos días estaba de buen talante y trataba de forma amistosa a las personas a quienes iba a mandar a la muerte y que con frecuencia
habían quedado reducidas a humo 6 o 7 horas después de su llegada. Esa es la dimensión más escalofriante. No el grito, no la amenaza, sino la sonrisa. Incluso en la muerte, Auschwitz exigía protocolo. La aniquilación masiva no podía completarse sin la confirmación de un médico. Alguien debía certificar que el gas había cumplido su función. Mengele también cumplía con ese rol. Gerald Astor, citando el testimonio de Philip Müller, miembro del Sonderkommando, esos prisioneros forzados a trabajar en los crematorios, describe una escena tan metódica como aterradora. Cuando bajamos del ascensor, un miembro de la SS y el doctor Mengele estaban de pie ante la puerta de la cámara de gas. El médico estaba encendiendo la luz. Luego se inclinó hacia adelante y echó un vistazo por una mirilla de la puerta para verificar si aún quedaban en el interior señales de vida. No había emoción en el gesto, era una mera comprobación técnica. Tras unos instantes, Mengele dio la orden. Se podían encender los ventiladores para dispersar el gas. No antes, nunca, sin su aprobación. Todos los exterminios requieren precisión. Müller recuerda también lo que vino después. Cuando se abrieron las puertas de la cámara en esa ocasión, las capas superiores de cadáveres cayeron al patio. Una luz de cuerpos entrelazados por la desesperación final. Y allí estaba Mengele observando, pensando una vez más, buen trabajo. La muerte no era solo un fin, era una herramienta de control. La destrucción rápida de una alta proporción de los recién llegados, ancianos, enfermos y niños, permitía mantener la población del campo dentro de lo que las autoridades consideraban tolerable. Pero los trenes nunca dejaban de llegar, y con ellos cuerpos nuevos, más jóvenes y más fuertes. Más útiles para el trabajo forzado. Y para hacer espacio a esos recién llegados, las selecciones internas eran una práctica constante. La muerte en esos casos ya no venía desde la rampa, sino desde dentro, en los barracones, con listas. Y siempre, una vez más, bajo la autoridad de los médicos de la SS, donde Josef Mengele tenía un espacio privilegiado al frente de todos. Durante el pase de lista, el momento en que los prisioneros eran contados como ganado al amanecer o bajo la nieve, comenzaban las nuevas depuraciones. Entre los candidatos más seguros para el exterminio estaban los llamados musulmanes, cuerpos sin alma, arrastrados por una depresión tan devastadora que ya no podían sostenerse de pie. Conozco el término. Los musulmanes eran aquellos cuya voluntad había sido destruida por completo. Muchos habían perdido sus familias, otros no soportaban más los golpes, el hambre, el silencio, la humillación diaria. Algunos, antes de alcanzar ese estado terminal, reunían el último rastro de su determinación para precipitarse contra la cerca electrificada o cruzaban deliberadamente la línea de la muerte, sabiendo que los disparos serían su liberación final. Y Mengele observaba, clasificaba, elegía. No hablaba de estos actos, ni de su vida fuera del campo. Sus colegas de la SS, de hecho, afirmaron no recordar jamás una palabra suya sobre asuntos personales, ni siquiera cuando en 1944 nació su único hijo, Rolf Mengele. El acontecimiento no provocó gesto alguno ni comentario, nada que revelara una sombra de humanidad. No tiene que ser fácil ser el hijo de un ángel de la muerte, ¿verdad? La investigación sobre gemelos era para Mengele más que una línea de estudio, era una obsesión. Le fascinaba la idea de los nacidos del mismo óvulo, los idénticos, y en menor medida los gemelos fraternos, concebidos de óvulos distintos en un mismo instante. Para él, estos niños representaban un laboratorio natural perfecto. Dos vidas casi iguales, dos cuerpos comparables, una oportunidad única para enfrentar la herencia genética contra la influencia del entorno. En ellos, Mengele buscaba respuestas a una pregunta que lo consumía. ¿Es la sangre, la raza, lo que determina el valor de un ser humano? Quería demostrar que sí, que la biología no solo explicaba el comportamiento, la inteligencia y la salud, sino que debía dictar quién merecía vivir, procrear o morir. En su visión, los gemelos eran la clave para perfeccionar la raza aria, para sustentar científicamente el dogma de la superioridad.
Ya instalado en Auschwitz, Mengele recorría el costado del camino donde se realizaba la primera selección, no solo para decidir destinos, sino para buscar, con mirada hambrienta, a sus preciados gemelos. Se detenía, observaba con atención clínica y detenía la marcha del convoy. Entre la multitud distinguía un par de rostros semejantes. Esa fijación explicaba, al menos en parte, por qué dedicaba tantísimo tiempo a recibir los transportes. En cada tren puede llegar su próximo experimento. Los miembros del Sonderkommando, que recogían el equipaje y retiraban los cadáveres de los vagones vacíos, conocían la debilidad de Mengele. Susurraban a los recién llegados que presentarse con gemelos podía salvar la vida. A veces, los padres, desesperados por proteger a sus hijos, reunían a los niños de edades similares, parecidos en aspecto, y les enseñaban a decir una sola frase en alemán: somos gemelos. Ese santo y seña a menudo confería un indulto momentáneo, pero no una salvación, porque quienes lo pronunciaban eran conducidos al bloque 10 o al laboratorio, no al trabajo ni a la libertad. Allí comenzaba otro infierno, la vida bajo la lupa de Mengele. Una vida más larga, es verdad, pero una vida atravesada por agujas, bisturís, amputaciones, transfusiones imposibles, inyecciones mortales. Una vida convertida en experimento, en número. Investigación sin ninguna atadura moral. Más de un demente está soñando con esto ahora mismo. Mengele eligió alrededor de 200 pares de gemelos y al menos un centenar de familias de enanos y personas con deformidades físicas. A estos últimos los sometía a pruebas psicológicas arbitrarias y humillantes. Cuando no alcanzaban los estándares imposibles que él mismo establecía, eran ejecutados con inyecciones letales. Sus órganos eran posteriormente extraídos y enviados a distintos institutos y laboratorios alemanes. Pero su obsesión, sin duda, eran los gemelos. Oscar Herradón describe con crudeza los experimentos con las siguientes palabras: Mengele sometía a los gemelos a pruebas de radiación y mediciones de la capacidad para soportar el dolor. En una ocasión, trató los ojos de 4 parejas de gemelos de origen gitano que había asesinado y los envió al Instituto Kaiser Wilhelm, donde servían a un tal doctor Magnussen para un ensayo que estaba escribiendo sobre el tema. Mengele no buscaba resultados científicos reales, buscaba patrones que validaran su delirio racial. En otra ocasión, infectó deliberadamente a gemelos judíos y húngaros con bacterias de la fiebre tifoidea. Les extrajo sangre en distintas etapas, siguiendo el curso de la enfermedad hasta su muerte. Como quien nota, la degradación paulatina de una máquina. Al final los diseccionaba. El objetivo era claro: la reproducción de alemanes puros, arios, en número suficiente para reemplazar a checos, húngaros, polacos y a todo aquel que estaba condenado a ser destruido. Entre las personalidades más tristemente célebres que pasaron por las manos de Joseph Mengele estuvo la familia Ovitz, 7 hermanos enanos judíos rumanos que formaban parte de una compañía circense, la Lilliput Truppe. Viajaban por Europa del Este, interpretando jazz, haciendo reír y maravillar a los públicos con sus espectáculos, pero en Auschwitz su singularidad los condenó a convertirse en piezas de colección para Mengele, que los sometió a una batería de experimentos inhumanos, exámenes genitales invasivos, extracción de médula ósea sin anestesia, irrigaciones alternadas de agua hirviendo y helada en los oídos, e inyecciones de sustancias colorantes en los ojos, en un intento absurdo por forzar una transformación racial. Los Ovitz sobrevivieron, al parecer, gracias a que interpretaban canciones alemanas para Mengele, sirviendo como bufones improvisados. La doctora Olga Lengier lo resumió con precisión escalofriante. Los enanos constituían la verdadera pasión del Dr. Mengele. Los coleccionaba con gran interés, pero su manía era de coleccionista, no de sabio. Sus experimentos y observaciones eran realizados de manera anormal. Cuando hacía transfusiones, utilizaba adrede tipos de sangre contraindicados. Naturalmente, se producían complicaciones, pero Mengele no tenía que dar cuenta a nadie de sus pruebas. Hacía lo que se le antojaba y verificaba sus experimentos como un aficionado que hubiese perdido la razón. Pero su devoción más constante, su obsesión más metódica, siempre fue con los gemelos. Como fiel discípulo de Berstuer, creía que si las mujeres arias pudieran parir gemelos a voluntad,
la raza superior podría duplicar su velocidad de reproducción y conquistar demográficamente a las inferiores. Hay que ser un enfermo fantasioso para creer que eso funcionase. Sí, una pseudociencia con la que sometió a más de 3.000 gemelos de todas las edades, a experimentos crueles e inverosímiles, análisis interminables, transfusiones cruzadas, exposición a radiación para medir cuál de los dos resistía más tiempo, y cuando acababa con sus pruebas, la muerte llegaba como un procedimiento más, una inyección intracardíaca de cloroformo, administrada con su propia mano, sin ceremonia ni remordimiento. La capacidad de Mengele para asesinar no residía únicamente en la frialdad de su técnica, sino en la creatividad con la que convertía a sus víctimas en objetos de experimentación. Según relata Oscar Herradón, uno de los episodios más estremecedores de su legado fue cuando, tras utilizar a 14 gemelos de etnia gitana en experimentos que desafiaban toda lógica científica, decidió culminar su trabajo con una atrocidad que revelaba por completo la profundidad de su depravación. Mengele no solo buscaba observar, pretendía crear, y en esa ambición eligió a 2 gemelos de apenas 4 años, uno de ellos jorobado. En su delirio, quiso fusionarlos, transformarlos en siameses a la fuerza, los cosió por la espalda, desde los omóplatos hasta las muñecas, unió sus sistemas vasculares, conectó venas, ignorando por completo el dolor, la infección y la vida. 2 días después, cuando fueron devueltos a los barracones, estos niños eran un solo cuerpo maltrecho, ensangrentado, devorado por la gangrena. El hedor era insoportable. Sus pequeños pechos temblaban de llanto ahogado, sin fuerza ya para gritar. Fue su madre, desgarrada, quien logró conseguir un poco de morfina en la enfermería y acabar con la agonía de estos 2 chiquillos. Los gemelos destinados a sus experimentos eran alojados en el barracón 14 del campo F de Birkenau, un lugar que los prisioneros apodaron el zoológico. No por casualidad, allí, bajo orden directa de Mengele, se les proporcionaba cama limpia, buena alimentación, ropa en condiciones, se les trataba por un breve lapso de tiempo como si fueran niños, pero no por humanidad, sino por estrategia. Había que restaurar sus cuerpos después del viaje de llegada para que resistieran la siguiente fase del procedimiento experimental. Tras ese periodo de restablecimiento, los gemelos eran trasladados al hospital del campo B2F. Los archivos del campo registran estos traslados. A partir de julio de 1944, grupos de niños judíos, gemelos, enanos, minusválidos y adultos gemelos también comenzaron a ser llevados directamente desde los trenes al hospital de experimentación. No eran prisioneros comunes, eran ya abiertamente material de laboratorio. ¿Qué te pasa? ¿Que ya no dices nada? Llevas un buen rato callado. Estoy escuchando. Pues escucha lo siguiente. Es imposible saber cuántos gemelos pasaron por las manos de Mengele, pero la dimensión de su locura se vislumbra en los datos del juicio sumario realizado por Alemania Occidental. Dice así: en algunos momentos se ha afirmado que 200 parejas de gemelos varones se encontraban listas para los experimentos del procesado Joseph Mengele. Y como decía antes, una vez completados las mediciones y el periodo de observación inicial, los gemelos eran trasladados al bloque 15 del campo B2F, el Hospital de los Hombres. Llamar a eso hospital es una burla que me duele incluso a mí. Se les hacía desnudar. Durante horas Mengele los examinaba con una obsesión quirúrgica, registrando cada curva, cada marca, cada centímetro de piel. Ninguna parte del cuerpo quedaba fuera de su escrutinio: ojos, genitales, órganos internos, articulaciones. Pero aquello no era un examen médico, era un despiece meticuloso. Cuando ese examen terminaba, comenzaba la verdadera tortura. Rudimentarias intervenciones quirúrgicas eran realizadas con frecuencia sin anestesia, amputaciones innecesarias, cortes profundos, punciones lumbares, incisiones que se infectaban adrede para observar la reacción comparativa entre los 2 hermanos. Se les inoculaba tifus o se infectaban sus heridas deliberadamente, convirtiendo su sufrimiento en un dato más. El infierno hecho estadística. Y como si el sadismo necesitara aún otro peldaño, se registró que Mengele forzó a 2 gemelas a mantener relaciones sexuales con otros gemelos. Su propósito era descubrir si los gemelos engendran gemelos. Era la ciencia prostituida hasta el delirio. El delirio llegaba incluso, de hecho, a experimentos que bordeaban lo grotesco en su banalidad. Así,
Por ejemplo, relata un testigo, se inoculaban a uno de los gemelos ciertas sustancias químicas y el doctor esperaba observar las reacciones que le producían, si no se le olvidaba mientras tanto. Muchas veces, Mengele perdía interés a mitad del proceso. No había método riguroso, no había hipótesis real, solo ensayo y error sobre carne viva. En una ocasión, probaron un preparado químico con la esperanza de que cambiara el color del cabello. Pasaron días observándolo al microscopio. No hubo ningún resultado significativo, y entonces, como un niño que rompe un juguete que ya no le entretiene, abandonaron las pruebas, lideradas por Mengele. Así funcionaba su laboratorio, entre la brutalidad del quirófano y la frivolidad del capricho. Para Mengele, aquellos niños eran páginas en blanco sobre las que pretendía escribir el evangelio de una nueva ciencia racial. En las 40 páginas que componen el juicio sumario levantado por la Alemania Occidental, 9 alegatos distintos vinculan a Mengele con el asesinato de 153 niños, no como consecuencia accidental de sus experimentos, no por negligencia, sino como objetivo deliberado, para realizar disecciones. Es decir, los mataba para abrirlos, sin más. Una de las acusaciones más estremecedoras afirma que hizo ejecutar de un disparo en la cabeza a 100 niños únicamente para practicarles la autopsia. En otro episodio, más macabro aún por su puesta en escena, atrajo con dulces a los más renuentes desde el bloque experimental hacia el crematorio. Les prometió alegría en medio del horror y los mató por el camino. Engaño, manipulación, asesinato. Entre sus técnicas más perturbadoras estaba la de contagiar deliberadamente a gemelos con enfermedades. Primero los estudiaba mientras sufrían y luego, cuando alguno moría, ya fuera por el patógeno o por su propia intervención, asesinaba al otro gemelo y así podía compararlos. El primero muerto, naturalmente, o a través de una intervención directa, y el segundo ejecutado directamente con el bisturí. Todo por un resultado más concluyente. La doctora Stanislawa Puznia, antropóloga y prisionera en Auschwitz, lo comprendió con claridad aterradora. Descubrí que Mengele es una imagen de lo que solo se puede describir como maníaco. Creía que se podía obtener una superraza como si estuviera hablando de la cría de caballos. Pensaba que se podía conseguir el control absoluto sobre toda una raza. Pero antes de que Joseph Mengele se convirtiera en la encarnación más famosa de la pseudociencia nazi, Auschwitz-Birkenau ya era un escenario de horror médico. La esterilización forzada ocupaba un lugar central. No solo se buscaba aniquilar cuerpos, sino que también se exterminaba la posible capacidad de reproducirse por parte de los prisioneros. Los experimentos de esterilización comenzaron bajo la dirección de un médico polaco cuya identidad se perdió entre los registros del campo y que fue ejecutado por los propios alemanes pocos días antes de la evacuación final. Su trabajo se trataba básicamente de comparar métodos, cirugía contra radiación. Las prisioneras que sobrevivieron a la estación experimental del hospital describieron los efectos: quemaduras, piel ulcerada, órganos internos arruinados. El procedimiento era meticuloso y monstruoso. Las víctimas eran colocadas bajo radiación que aumentaba con cada sesión. Se detenía el tratamiento solo para comprobar una cosa: si el sujeto en cuestión aún era capaz de copular. Cuando se consideraba que la radiación había destruido por completo la capacidad reproductiva del individuo, el proceso no terminaba con una cura, sino con una ejecución, despachado a la cámara de gas. En los casos en que la radiación tardaba demasiado, se optaba por métodos más rápidos, por ejemplo, la castración quirúrgica, sin anestesia ni posibilidad de recuperación. En Auschwitz, el profesor Horst Schumann, alejándonos un poco de la figura de Mengele, perseguía el mismo fin por medios aún más despiadados. En septiembre de 1943, contaba con un gran número de jóvenes prisioneras, muchas apenas muchachas, entre los 16 y 18 años. Sin decir palabra alguna, las exponía a altas dosis de rayos X dirigidos directamente hacia sus genitales. En un primer momento las mujeres no sentían nada, pero minutos después comenzaban los calambres, los vómitos, el ardor insoportable en el vientre. No sabían que acababan de ser condenadas a la esterilidad, ni que estaban a punto de ser usadas como cuerpos de estudio. Schumann extraía luego los ovarios para verificar si el daño había sido suficiente, y de todas sus víctimas femeninas, solo 6 sobrevivieron. Los hombres tampoco escaparon a esta clase de prácticas. Entre enero de 1942 y diciembre de 1944, Schumann aplicó el mismo principio.
exposición genital a rayos X, seguido de castración quirúrgica. Las cifras de los juicios de Nuremberg hablan con una precisión que hiela la sangre. Al menos 1000 hombres fueron mutilados por sus manos o bajo su supervisión. En fin, la ambición de Mengele no se agotaba en la esterilización de los judíos ni en el exterminio quirúrgico de las llamadas razas inferiores. Su verdadero objetivo era preservar la supuesta pureza racial del pueblo alemán. Ese idiota quiere convertirse en el arquitecto biológico del futuro de Alemania. Lo que perseguía era más que poder, era prestigio, un lugar entre los grandes nombres de la ciencia nazi, una cátedra universitaria. No lo movía el sadismo instintivo, sino la ambición racional, y eso tal vez lo hacía aún más aterrador. El doctor Hans Munch, quien trabajó en el Instituto de Higiene de la SS en Raschau, un subcampo de Auschwitz, no tenía dudas sobre sus motivaciones. Le consideraba un nacionalsocialista convencido que nunca cuestionó la norma de poner en práctica la solución final en el campo. Era un oportunista. Durante esa época la ideología tenía una gran importancia. Himmler fue uno de los grandes místicos nazis y es posible que la investigación pseudocientífica se realizara para complacer a Himmler. Realmente el objetivo fundamental de Mengele era ser profesor en la universidad después de la guerra. Bueno, Mengele no experimentaba por orden superior, experimentaba por proyecto propio. Deseaba ser autor, investigador reconocido, figura destacada en la medicina racial nazi. Quería que su nombre perdurara en los círculos académicos como el descubridor de los secretos de la herencia genética aria. Sabiendo que su laboratorio estaba por colapsar bajo el estruendo de la artillería roja, huyó. Salió por la puerta bajo el cuartel de hierro forjado que prometía una mentira. El trabajo te hará libre. Para él, ese trabajo no significó libertad, significó huida eterna, porque a partir de esa noche no dejaría de correr. Bueno, parece que hay cosas que no cambian. Es una sorpresa que el cuervo acuda con lo que entiendo que es... Sí, esto es un cuento del elefante oscuro. Y vaya sorpresa también, porque pensé que este retorno a las hogueras, a las ceremonias, sería a solas. Excepto, discúlpeme usted, señor demonio, que ha sido una sorpresa. Ver al viejo juglar acercarse por el camino es un verdadero honor. Buenas noches. Vengo de la cueva de Proteus. Allí también se escuchan historias. Usted podría acercarse, señor demonio. Todas las especies son bienvenidas. En fin. Preguntas que no tienen respuestas. De Alberto Nieto. Philip encañonaba a las familias mientras subían al vagón. El momento que tanto temía llegó al ver a Aymara en la cola. Le costó recordar cuándo la vio por última vez. La chica a la que entregó su primer beso era ahora una sombra de lo que antaño fue. Su tez rosada se tornó cetrina. Sus mofletes se perdieron en el abismo de sus pómulos. El brillo de su mirada se esfumó meses atrás con la muerte de su padre. Ropas sucias y oscuras se enroscaban en torno a su cuerpo para disimular su caquexia. La acompañaban su madre, su hermano y su primo, huérfano desde que empezó la guerra. Philip era un Sonderkommando, y poco, o tal vez nada, podría hacer por ella. Sabía que una vez subiera jamás la volvería a ver. El río de gente avanzaba y el momento de poder hacer algo por ella era inminente. Entonces se fijó en los niños. Sabía que no eran hermanos, sin embargo, lo parecían. Aymara cayó al suelo sin darse cuenta de la zancadilla de Philip. Cuando éste se acercó, ella se preparó para recibir de nuevo los golpes de un nazi. «Aymara, soy yo, Philip», confesó en un susurro. La revelación no generó en su rostro sorpresa ni alegría. «Escúchame. Donde vais matan a todos los niños. Tenéis que decir que Aaron y Dominique son gemelos». Poco a poco la ayudó a levantarse sin saber siquiera si lo estaba escuchando. «Wir sind Zwillinge». Así es como se dice en alemán. Somos gemelos. La cola empezó a empujar y ella avanzó con su familia sin darle las gracias a Philip, sin girarse para verlo una última vez. Él soltó su brazo y la perdió para siempre.
Ese momento quedó grabado en su mente. Hasta en el lecho de su muerte se preguntó si podría haberla ayudado. Y una vez supo la verdad, no hubo día en que no se arrepintiera de las palabras que condenaron a aquellos 2 niños a una agonía interminable. El trayecto duró varios días. Las provisiones se fueron acabando, el suelo era un charco de orín y las heces convertían cada inhalación en un tormento. Y Mara puso a Aaron y Dominique el uno al lado del otro y los miró detenidamente. Solo se llevaban unos meses. Sus ojos tenían el mismo tono azul. Y gracias a la desnutrición, sus rasgos eran similares. Sacó de su entrepierna una pequeña cuchilla que guardaba para acabar con su sufrimiento llegado el momento, y les cortó el pelo. «¿Qué haces?», preguntó su madre. No respondió. Finalizado el proceso, nadie se atrevería a negar que fueran hermanos. Trató de recordar las palabras. «Wir sind Zwillinge». Tenéis que decir esto cuando os dé la señal, ¿de acuerdo? «¿Qué significa?», preguntó Dominique. «Somos gemelos, creo». Y Mara explicó lo ocurrido al oído de su madre, temiendo que alguien la oyera. Si más gente hacía lo mismo, enseguida descubrirían que era un engaño. «Wir sind Zwillinge, wir sind Zwillinge, wir sind Zwillinge». Los niños murmuraban la frase una y otra vez como si fuera una oración, hasta que el tren se detuvo. Los vivos fueron bajando. Una linterna recorrió las paredes y el suelo del vagón, iluminando los rostros hinchados de los muertos. Las moscas danzaban a su alrededor, dándose un festín mientras el sonido de una orquesta ocultaba sus zumbidos. Una fila se extendía hasta perderse en el horizonte ante la puerta de Auschwitz. Y Mara comprobó cómo niños y ancianos eran llevados a la izquierda con falsas promesas de una vida mejor, adaptada a sus capacidades. Poco a poco se acercaba su momento. El miedo y los nervios la hacían temblar. Conforme los oficiales se acercaban, le asaltaron las dudas. ¿Estaban haciendo lo correcto? ¿Por qué les deparaba un destino distinto a los gemelos? ¿Era esto mejor que la muerte? Cuando llegó su turno, no dudó. Empujó a ambos niños y dijeron al unísono: «Wir sind Zwillinge». El rostro del oficial se iluminó de repente. Se acercó incrédulo a los chicos. Estimó que tendrían entre 9 y 10 años. La cámara de gas debía ser su destino. Sin embargo, sabía que a Mengele le apasionaban los gemelos. Los observó con detenimiento. Mismos ojos, idéntica estatura, similar nariz. Si no gemelos, debían ser mellizos. Los cogió del brazo y los apartó, dando orden a un soldado de que los llevara aparte, junto con la enana y el espino bífido que habían detectado. Los niños se giraron, viendo cómo los separaban de sus seres queridos. Opusieron resistencia. Sin embargo, poco podían hacer contra la mano que apretaba sus muñecas. Horas más tarde estaban en el zoo, limpios, con pijamas nuevos, comiendo hervido de patatas y durmiendo en la cama más cómoda que jamás habían probado. Creyeron que así sería a partir de entonces y soñaron con una vida que jamás tendrían. A la mañana siguiente conocieron a Mengele. Una sonrisa inocente de complicidad les asaltó y se burlaron del espacio entre sus incisivos. Las jornadas de trabajo transcurrieron en el campo. La comida era escasa y putrefacta. Las tareas eran arduas, el clima era frío y los constantes maltratos provocaban que cada mañana se despertaran menos mujeres de las que se habían acostado la noche anterior. Y Mara estaba cada vez más débil. Su madre se levantaba siempre con el miedo de hallar su cadáver. Una tarde se acercó al barracón una oficial preguntando por la madre de los gemelos. La llevó a una consulta donde fue desnudada frente a otros 2 soldados. Comentaban palabras en alemán y se reían de su cuerpo maltrecho. «¿Qué edad tienes?», preguntaron, burlándose de sus arrugas y de las canas de su entrepierna. 48, respondió. Aunque no entendía el idioma, supo que bromeaban sobre su infertilidad y quién querría acostarse con ella.
Soportó la humillación. Lo que jamás pudo soportar fue el peso de sus palabras al decir: tengo una hija. Los oficiales callaron y sonrieron ante la afirmación. Sabía que era solo cuestión de tiempo que el trabajo en el campo la matara. Pensó que tal vez, si era destinada a dar placer a los soldados o engendrar gemelos arios, recibiría un mejor trato. Acababa de convertir a su hija en una prostituta para las SS. Cuando la devolvieron a los barracones, ella ya no estaba allí. A pesar de su desnutrición, supieron valorar su belleza, y la probabilidad de que gestara niños a pares la convertía en un bien valioso para el Reich. Ello no le supuso un trato respetuoso, no era más que un receptáculo para su semilla. Su cuerpo fue profanado varias veces al día por numerosos soldados hasta que su abdomen comenzó a hincharse. Cuando quiso cortar sus venas, la cuchilla estaba mellada y lo único que logró fue que la encadenaran, sintiendo como algo crecía en su interior, preguntándose si sería también un futuro genocida. Como era de esperar, solo portaba un niño en su vientre. Meses más tarde murió desangrada al dar a luz. Su cuerpo ardió con el resto, en los hornos crematorios. Su madre vio el humo alzándose al cielo y todo su cuerpo se estremeció. Aaron y Dominique fueron atravesados una y otra vez por agujas despuntadas. A los pocos días comenzaron a sentir dolor en la espalda y unas manchas rojas se diseminaron por su abdomen. La fiebre era tan alta que Aaron sufrió fuertes convulsiones en las que perdió parte de la lengua. El castañetear de sus dientes, acompañado por la tos, no les dejaba dormir. Vomitaron todo lo comido los días previos. Los síntomas del tifus se hacían patentes y el equipo médico los anotaba con minuciosidad para comparar cómo afectaban a cada uno de los mellizos. Tras 2 semanas de sufrimiento, una mañana, Dominique no despertó. Aaron sobrevivió al tifus. Fue aislado en un cuarto. De nuevo estaba siendo alimentado y dormía en un colchón cómodo. Creyó que al fin estaba a salvo. Pensó que todo era un juego macabro en el que solo uno de ellos podría ganar. Ignoraba que se escondía tras la pared. Los efectos de la radiación no tardaron en manifestarse. La cefalea era cada vez más intensa y la diarrea estuvo a punto de deshidratarlo. Con un catéter en el brazo, prolongaron su agonía unos días más, hasta que surgieron las manchas en la piel y la inflamación de los nódulos. Al borde de la muerte, cuando creía que no sufriría más, fue sometido a la vivisección. Murió con la mirada fija en el abismo oscuro que se dibujaba en la sonrisa del médico que la practicó, sin entender de qué se reía. Cuando el Ejército Rojo liberó el campo, todas las madres buscaron a sus hijos. Ninguna los encontró. No halló rastros de Imara, Aaron o Dominique. Nada indicaba que hubieran sobrevivido. No hubo día que no se preguntara si hizo lo correcto. La maternidad es una sensación de culpabilidad constante. Con el tiempo supo de los experimentos. Imaginó las torturas a las que los habían sometido sin acercarse siquiera a la cruda verdad. Se preguntó si no habría sido mejor otorgarles una muerte rápida. Pensó en su hija humillada, maltratada y abandonada por no ser capaz de engendrar gemelos para el Reich. ¿Fue aquello mejor que verla morir de cansancio a su lado? Las preguntas la acompañaron cada noche, cada día, en cada momento, hasta que su corazón dejó de latir. Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente De todo lo que puede doler, que un guardián de la vida, como un médico, haya alcanzado estas cotas de perversión, es lo que hace
tan dura esta historia. No son solamente los actos, las consecuencias, el sufrimiento inabarcable, la marca sobre un sinfín de nombres que ya no están. Esta es la historia de un demonio, de una figura perversa, pero yo sé que por uno como este hay miles allá afuera que sí rinden pleitesía al juramento hipocrático. ¿Esto es lo que esperabas, Frater? Frater Melquíades de Segorbium. No esperaba nada. Pero eres un demonio, se supone que estas cosas te gustan, ¿verdad? Creo que no entiendes nada sobre la naturaleza de los demonios. Pero sí, volveré. La catábasis está complacida y eso siempre es bueno para los nuestros. Bueno, gracias por estar al otro lado. Soy Álvaro Aparicio. Podéis seguir las ceremonias catábicas en redes sociales como Catábasis Pod en Instagram, Blue Sky y Twitter. También me podréis encontrar como Vuelo del Cometa en todas las redes sociales habidas y por haber. También podéis escuchar, por supuesto, el podcast de literatura llamado Vuelo del Cometa. La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a estas hogueras. Y también en la página web mía, alvaroaparicio.net, donde vais a encontrar los libros que publico, la gente con la que trabajo, etcétera, todo mi perfil creativo. También podéis encontrar parte de mi trabajo en el Patreon del Vuelo del Cometa, donde también voy publicando información sobre catábasis. Me gustaría poder concentrar las comunidades de los diferentes medios en los que produzco material en un solo punto, pero es pronto para decirlo. De momento estoy contento con volver. La verdad es que tenía muchísimas ganas. Es una paradoja teniendo en cuenta las mierdas que cuentas. Sí, pero es que echaba de menos poder decir que se acerca la hora bruja. Es hora de apagar la hoguera. Recordad para no repetir. Gracias por escucharnos.